ese tema. Parece que tengo hoy nuevamente problemas de conexión, no me ha ayudado el hecho de que sea por cable, se me pierde demasiado la señal, quizás es porque, nuevamente insisto, pues hay demasiadas personas conectadas a esta hora, entonces hace que no haya pues la buena recepción de la señal, ¿no? Voy a enviar el link para que lo tengan por si las moscas. Sin embargo, pues no garantizo la conectividad y fluidez en este caso. ¿Listo? Yo creo que podemos más bien iniciar y luego entonces lo determinaremos. ¿Listo? Bueno, entonces el tópico que nos reúne en este caso particular es el concepto de introducción de la función sinusoidal. ¿Mm? ¿Qué significa eso? Significa que vamos a trabajar ahora con otro tipo de fuentes distintas. Fíjense que nosotros tenemos fuentes, o teníamos fuentes más bien, eh, en un sistema conformado por resistores, por bobinas y por condensadores, ¿no? Entonces, para ese caso particular, lo que teníamos disponible pues son fuentes que van a generar una respuesta forzada. Se hace esta fuente, una fuente de naturaleza continua, más de continua es de corriente directa, que simplemente va en una dirección y no está cambiando, ¿no? Entonces esta excitación se conoce como una excitación en corriente directa, mientras que ahora lo que vamos a hacer es, bueno, y en efecto, antes de comenzar hablando lo de excitación de fuente sinusoidal, sabemos que cuando tenemos fuentes de corriente continua se generan entonces variables como voltajes en el tiempo, se genera como corrientes en el tiempo de los diferentes elementos, ¿sí? Elementos del circuito, ¿no? Hay que tener presente eso, se generan entonces esas diferentes respuestas, pero es debido a la fuente de corriente continua, ¿no? Entonces, dos de las cosas que nosotros vimos iniciando fue cómo es la respuesta de los circuitos cuando tenemos fuentes de corriente continua, y esas fuentes de corriente continua entonces eran, para este caso particular, lo que llaman respuestas naturales. Es decir, había una fuente externa que alimentaba a elementos que almacenaban corrientes, por ejemplo las bobinas que almacenan energía en forma de corriente y los condensadores que almacenan energía en forma de voltaje. Entonces veíamos las respuestas naturales y las respuestas forzadas, que eran o que venían derivadas del hecho de la fuente en DC, ¿no? Para este caso particular, ¿no? Entonces todas las respuestas iban a tener la forma o tendían a tener la forma de la fuente. Entonces cuando ustedes les decían, no, es que la forma de onda de una señal de este tipo era, por ejemplo, a e a la menos, bueno, aquí colocamos un alfa t más, por ejemplo, un voltaje de la fuente. Entonces esto, si ustedes se dan cuenta aquí, por ejemplo, esto era un factor que se extinguía, ¿no? Porque finalmente se extinguía y luego entonces tendía a la fuente, ¿sí? Entonces siempre era interesante ver cómo para este caso particular los circuitos tendían a la fuente, y de hecho usualmente siempre van a tender a la fuente, siempre se van a comportar como la fuente en un caso donde haya pasado mucho tiempo. Por eso es que se llama forzada, ¿no? Porque fuerza, la fuente principal fuerza al sistema a comportarse como es la fuente, ¿sí? Mientras que lo natural hace referencia a cómo responderían los elementos sin estar forzados, ¿sí? Entonces esas son las dos connotaciones que hemos visto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo que vamos a ver es respuestas desde el punto de vista de qué pasa si yo cambio la fuente. O sea, ahora la fuente
La fuente no va a ser una fuente DC, sino va a ser una fuente ¿qué? Una fuente AC. Una fuente AC. Y al ser una fuente AC pueden ser diferentes formas, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo estudiamos este tipo de fuentes? Pues desde fuentes AC, pues hay diferentes clases de fuente AC, ¿no? Sin embargo, a nosotros nos va a interesar en este momento las fuentes que las fuentes que tienen una particular forma, que son las fuentes sinusoidales. ¿Listo? También nos vamos a centrar en cómo se comportan las fuentes desde el punto de vista de lo forzado, ¿no? Es decir, cómo se comportan los circuitos cuando ha pasado bastante tiempo. No vamos a hacer, por así decirlo, un análisis en estado, lo que llaman transitorio, o cómo funcionan los circuitos en estado transitorio. No nos interesa en este momento. Luego entonces cuando digamos, se toquen otro tipo de tópicos más adelante de sus asignaturas, ahí sí se va a tener presente lo que es la respuesta natural cuando tenemos fuentes sinusoidales, ¿no? Por lo pronto, nuestro interés es ver fuentes alternas, continuas. Entonces, el ser alterno es porque varía en el tiempo. El ser continuo es que no son pasos ni cosas así que van saltando de la noche a la mañana, sino que van como con una especie de continuidad. No tienen picos, por ejemplo, y bueno, desde el punto de vista matemático, una función continua ustedes recordarán qué es lo que significa, y también desde el punto de vista matemático es que es una fuente que no, por ejemplo, tiene picos y la primera derivada existe, ¿no? Tenerlo presente ahí. Fuentes alternas continuas y de naturaleza sinusoidal, también le llaman senoidal. Entonces, ese es el análisis que vamos a hacer. Bueno, entonces, partiendo de lo que ya a nosotros nos interesa, vamos a trabajar directamente con las fuentes, para este caso, sinusoidales. No voy a hacer de pronto un énfasis así muy amplio desde donde sale. Sí, Víctor, bueno, estoy aquí en el grupo de chat, estoy ahí mencionando algo de lo que me están mencionando en el chat, y la idea sí, en efecto, es grabar la clase, entonces no hay problema, no se preocupen por eso. Bien, ok. Perfecto, entonces no voy a mencionar, como les decía, a profundidad de dónde sale la señal sinusoidal. Sin embargo, pues dejaré de pronto un link para que ustedes más o menos se van explicando eh, cómo se genera una función sinusoidal a partir, pues, de todo lo que ustedes más o menos conocen de generación de energía eléctrica y por qué se estudia este tipo de señales, ¿no? Hay que tenerlo presente. Muy bien. Entonces, para abordar este tópico vamos a dibujar entonces la señal que nos interesa para este caso particular, y como les decía, pues es nuestra señal sinusoidal, ¿no? Esta señal sinusoidal o cosenoidal, como ustedes la quieran llamar, finalmente una es desplazamiento de la otra. Entonces, pues yo podría decir que esta señal, trabajémosla con cosenoidal. Recuerden la función coseno. Bueno, es más o menos un dibujito, no es algo muy preciso, pero ahí más o menos me va dando como una referencia. Excelente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos y características de esta señal? Pronto me faltó también aquí colocar la tipificación. Esto pues va a ser en el tiempo, o sea, la variación primero va a ser en el tiempo, por lo que entonces el eje de las independientes va a estar en el tiempo. Esta va a ser entonces una variación que depende del tiempo y pueden ser funciones, por ejemplo, de voltaje, o pueden ser funciones, por ejemplo, de corriente. Y partiendo de eso, de los parámetros que podemos decir es que esto de acá, respecto del 0, o sea, nuestra referencia 0, va a ser
este voltaje que es el máximo, el voltaje máximo. Entonces aquí sería voltaje máximo, a este voltaje máximo, bueno, realmente aquí lo vamos a llamar es que la amplitud es esto que tenemos acá. Lo hice un poquito mal. Amplitud, esto es lo que tenemos acá. ¿Listo? Y básicamente la amplitud es la diferencia entre el voltaje máximo menos 0. Tenerlo presente, ¿no? Porque nuestra referencia es 0. Ok. Bien. Luego, nosotros ubicamos aquí el valor máximo, pero sabemos que como esto es una función sinusoidal que tiene varios picos, pues entonces esta de acá o varias montañitas se conoce pues el voltaje, digamos el voltaje máximo también, pero al contrario, ¿no? Pues entonces uno le llamaría el voltaje mínimo, ¿no? O sea, el valor más bajo. Ok, pues muy bien. Partiendo de eso, entonces tenemos otro tipo de referencia que vamos a hacer acá. Fíjense que aquí miramos desde el voltaje máximo a 0 y entonces miramos que esto le llamamos amplitud. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos la resta para este caso particular desde el voltaje máximo respecto del voltaje mínimo, ¿no? ¿Sí? Es decir, la diferencia o la distancia, por así decirlo, entre el voltaje máximo y el voltaje mínimo. Entonces esto va a ser lo que se llama la amplitud pico a pico. Pues si es voltaje de la señal, entonces es voltaje pico a pico. Si es corriente la señal, entonces sería corriente pico a pico. Muy bien. Entonces la diferencia entre el voltaje máximo menos el voltaje mínimo, ¿sí? Aquí voy a colocar, aquí de pronto dice algo que no es correcto, que es colocar aquí un menos, pero eso no significa que sea menos, ¿no? Puede ser cualquier valor, ¿no? Hay que tenerlo presente. Entonces aquí sería la amplitud máxima del voltaje pico a pico. Bueno, aquí tendríamos entonces, si es, vuelvo y les digo, amplitud pico a pico. Si es voltaje, pues entonces sería voltaje pico a pico. Si es corriente, sería entonces corriente pico a pico. ¿Listo? Lo importante es que estamos hablando de valores que están entre las dos montañitas, ¿listo? Entre los dos valores, uno máximo y bueno, sí, realmente si estamos hablando entre los dos valores máximo y mínimo, ¿listo? Muy bien, por otro lado, fíjense que esta función es una función coseno, ¿sí? Lo que le llamarían cosenoidal. Bien, entonces aquí sería voltaje. Bueno, si por ejemplo las señales de voltaje, entonces nosotros podemos explicar aquí que el voltaje de T va a ser igual a ¿qué? Pues a una amplitud, ¿sí? Esto entonces va a ser coseno de omega T más un phi. Muy bien. Y en efecto esto tiene que estar en voltios, ¿no? Muy bien, entonces partiendo de eso, ¿qué es lo que identificamos de acá? De acá vemos entonces que aquí está la amplitud, ¿no? Esta es la amplitud. Esa es la amplitud. Amplitud. Bueno, más bien hagámoslo en la otra página para no acumular aquí como las ecuaciones, ¿no? Listo, lo importante es que reconocemos en esta primera página lo que es una función sinusoidal. ¿Listo? Muy bien. En la siguiente página, para escribir, por así decirlo, la forma matemática que me permite expresar mediante parámetros esa señal, entonces esta va a ser, por ejemplo, el voltaje. Si es una señal de voltaje, va a ser el voltaje máximo, o puede ser voltaje mínimo, no importa, coseno de omega t más phi o menos phi, no importa lo que haga uno referencia ahí, puede ser menos, más, no hay problema. ¿Listo? Bien, y esto va a estar en voltios. Por lo pronto va a estar en voltios. ¿Listo? Todavía no hemos hablado de ningún otro tipo de medida, ¿sí? Voltios, esto es voltios. Muy bien,
Ahora sí, tratando de explicar qué significa esto. Este voltaje máximo es lo que se conoce como la amplitud de la señal. ¿Mm? Esto que tenemos acá es la frecuencia angular. Frecuencia angular. Frecuencia angular. Bueno, realmente es más como un tema de arco, pero esto es la velocidad angular realmente. Porque el omega es una función, una derivada respecto del ángulo, ¿no? Entonces es como si fuera una velocidad angular, ¿sí? Muy bien. Y aquí entonces tenemos este cosito que es este ángulo phi, o más bien este corrimiento phi, que se conoce como el ángulo de fase. Ángulo de fase. Y usualmente, no significa que tenga que ser así, pero lo más común es que sea nuestro ángulo de referencia inicial, ¿sí? Ángulo de referencia inicial. ¿Qué significa eso de que sea un ángulo de referencia inicial? Pues acuérdense que por definición de funciones, lo que se llaman traslaciones de funciones, recuerden que nosotros tenemos aquí un signo que nos determina si la función se va a correr hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, si por ejemplo este ángulo phi llega a ser positivo, pues entonces la función se va a desplazar hacia la izquierda y se va a desplazar justamente esa cantidad de grados o de radianes si llega a ser el caso. O sea, acuérdense que los ángulos se pueden medir tanto en radianes como en grados, ¿no? Si es negativo, entonces se va a correr hacia la derecha y entonces también va a haber ese corrimiento. Por eso es que lo toman como la referencia inicial, ¿sí? No significa que sea la referencia inicial siempre, pero es una forma de hacerlo, ¿no? Hay que tenerlo presente. Muy bien. Ahora, hay que recordar también de este tipo de expresión matemática que omega, bueno, realmente es una velocidad angular, pero en el argot que usualmente usamos le llamamos la frecuencia angular, ¿no? Entonces es por eso un poquito como complicado a veces establecer la diferencia, pero ojo, vamos a decir que por lo pronto esto es velocidad angular, entonces omega es velocidad angular. Realmente eso es una variación de teta, de teta de t, ¿sí? Si lo hacemos desde este punto de vista, o sea, ¿por qué se llama velocidad? Porque es una variación de teta de t, ¿sí? Y al ser en de teta de t, pues los ángulos se mueven ¿en qué? Se mueven o digamos la medida de los ángulos es en radianes y el tiempo es en segundos, ¿no? Por eso es radianes por segundo. ¿Y qué significa radianes por segundo? Pues es como si fuera una velocidad. Pero hay que tener presente que los radianes no es una medida como tal, ¿no? Sí, de hecho, radianes es una cuestión adimensional, por así decirlo. Por eso es que cuando yo escribo que omega es igual a 2pi por f, ¿m? La frecuencia queda 1 sobre s, ¿no? Y la 1 sobre s es hertz, ¿bien? Entonces esta sería la frecuencia, esta también es la frecuencia, ¿no? Si nosotros lo denominamos, pues esta realmente sería también la frecuencia, ¿no? Frecuencia. Muy bien, sería mi frecuencia. Ok, entonces, fíjense que tenemos esta función y pues a esta función es la que vamos a inyectarle a los diferentes elementos de circuito que ya conocemos. ¿Cuáles son los elementos de circuito que ya conocemos? ¿No? Hay que tenerlo presente. Pues los primeros básicos que conocemos son R, L y C. Luego ustedes en su electrónica y electricidad más avanzada van a ver otro tipo de elementos lineales y no lineales. ¿Listo? Pues entonces eso ya sería para otros cursos. Bien, entonces hagamos el siguiente ejercicio. ¿Qué pasa si nosotros colocamos un circuito que tenga una fuente sinusoidal? Una forma de representarlo es así, o sea, el más menos, y se le coloca un sinusoide, o sea, como una ondita que indique que es un sinusoide. Y aquí
tendríamos entonces el primer elemento. Hagamos el siguiente circuito. Supongamos que tenemos ese circuito, ¿sí? Y le inyectamos una fuente sinusoidal. Esa fuente sinusoidal entonces va a tener, permítame un segundo, hago un corrimiento acá. Eso, mejor aquí lo corro por acá, perfecto, porque si no, no me queda aquí para poder escribir. Entonces este sería el voltaje máximo, es decir, la fuente va a tener voltaje máximo, coseno, para este caso de omega t, y esto está en voltios. Vamos a asumir, como usualmente se asume en muchas ocasiones, que la fuente tiene un ángulo de fase igual a 0. ¿Listo? Bien, este tiene un valor de R, es decir, su resistencia es R y su inductancia es igual a L. Cuando ustedes conectan una fuente, automáticamente siempre se genera pues una corriente, y la naturaleza de las corrientes en los elementos va a ser que de la misma forma, o va a tender a la misma forma de la fuente. Acuérdese que por eso se fuerza, ¿sí? Y por eso es forzada. Muy bien. ¿Qué pasa si aplicamos leyes de Kirchhoff? Aplicando leyes de Kirchhoff de voltaje en esta mallita que tenemos acá, esta mallita pequeña. Esta mallita, pues supongamos que tenemos ese sentido de la dirección de la corriente, entonces sería menos Bm coseno de omega por t más voltaje. No se sabe cuál voltaje sería, pues voltaje del resistor. Digamos, me refiero a que no sé cuál es el voltaje del resistor, pero sí es el voltaje del resistor más el voltaje de la bobina, y esto es igual a 0. Bien, recordando de nuestra álgebra básica, entonces lo que tenemos es que esto nos va a llevar a esto. ¿Listo? Coseno de omega t. Y recordando nuestras definiciones de voltajes y corrientes en un circuito, pues nosotros sabemos que esto es igual a, bueno, digamos, como la corriente es la misma en ambos lados, entonces por eso yo puedo expresarlo en términos de la corriente, ¿no? Hay que tenerlo presente. Entonces, organizándolo un poquito para establecer la ecuación diferencial, tendríamos entonces que L, o la derivada de la corriente respecto del tiempo, más la resistencia por la corriente, o I por R, me daría el voltaje, es igual al voltaje coseno de omega t, que es la fuente forzada. Ok, muy bien. Excelente. Entonces tendremos esta ecuación diferencial sencillita, y fíjense que es una ecuación diferencial que es homogénea, digo, no homogénea, esta no es homogénea porque fíjense que aquí ya no es igual a 0, pero al ser no homogénea uno trataría de resolverla como si fuera una no homogénea. ¿Listo? Muy bien. Entonces permítanme aquí agregar la ecuación nuevamente. Entonces tengo que la derivada de la corriente respecto del tiempo, aquí sería entonces bueno, digámosla de una vez por L, que es lo que usualmente se hace en ecuaciones diferenciales. Entonces tomaría R sobre L, fíjense que ahí ya aparece el tau por la corriente, es igual al voltaje máximo sobre la inductancia, porque también lo dibujé, coseno de omega t. ¿Listo? Todo eso está en voltios. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Fíjense que eso es una ecuación diferencial, y esa ecuación diferencial pues hay que resolverla, ¿no? Utilicemos entonces el que, bueno, podemos usar varias formas. Si quieren, ustedes pueden tratar de resolverla mediante factor integrante, mediante solución de la homogénea,
etcétera. O sea, no hay problema de cómo ustedes la puedan resolver. Eso ya es decisión de ustedes a cómo quieren resolverla. ¿Listo? Muy bien. Entonces, partiendo de eso, fíjense que por factor integrante yo tengo que y, pues el factor, acuérdense que el factor integrante es igual a la menos integral de p de t. ¿Sí? Acuérdense que hay un factor integrante que es p, ¿sí? Y aquí hay que multiplicarlo por el, perdón, ese es el factor integrante, ¿listo? Y para esto, entonces, cuando yo multiplico el factor integrante, lo multiplico entonces por el factor integrante de acá, q de t, dt, más la constante. Si quieren, ustedes pueden demostrar cómo se logra llegar a esa partecita. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa esto? Que yo tengo la integral de e a la alfa t coseno de omega t de t, y esto va a ser igual, pues de acuerdo a nuestra definición, pues va a ser entonces 1 sobre alfa e a la alfa t coseno de omega t más la integral de omega sobre alfa e a la alfa t, esto es seno de omega t de t. Bueno, ¿de dónde sale eso? Sale de hacer la integración por partes, ¿no? O sea, recuerden que esto es igual a u, es igual a coseno de omega t. Por lo tanto, bueno, el de v va a ser igual entonces a e a la alfa t. Bueno, esta es una integral clásica que se puede desarrollar usando ese tipo de estrategia, ¿no? Eso no hay problema. Muy bien, ahora, ¿cuál es el de u? El de u sería entonces, pues, derivar la seno de omega t de t, y el b, en este caso el b, va a ser igual a 1 sobre a, tenemos la integral de eso, e a la alfa t, que es una integral inmediata. ¿Listo? Muy bien, por otro lado, eso sería ¿para qué? Para la integral que tenemos acá. La integral que tenemos acá. ¿Qué pasa con la integral que tenemos acá? Entonces aquí tendríamos que, si por ejemplo nosotros seleccionamos como omega seno de omega t, pues aquí me va a quedar un poquito como apeñuscado. Entonces permítanme un segundo, hago aquí un arreglo. Muy bien. Ok, ya lo seleccioné acá, perdón. Listo. Más bien hagamos esto aquí abajito. Vamos a ver si se alcanza a ver en el marco. Se alcanza a ver en el marco. Colocarlo aquí de color. Entonces aquí tendríamos ya nuestro, bueno, no omega, sino coloquémosle w. W es igual a seno de wt, el de v, o sí, llamémoslo de v, no hay problema, es el mismo e a la alfa t de t, ¿sí? Y si hacemos la integral, pues entonces aquí sería, perdón, si hacemos la deriva, el de w va a ser igual a omega, la derivada de coseno es seno, omega t de t. ¿Listo? Si hacemos un reemplazo con lo que venía aquí, entonces esto va a ser la integral de e a la alfa t coseno de omega t de t es igual a 1 sobre alfa e a la alfa t coseno de omega t más omega sobre alfa
1 sobre alfa e a la alfa t, estaba haciendo el reemplazo ahí completo, seno de omega t, menos, voy a hacer la integral aquí abajo, omega sobre alfa e a la alfa t, coseno de omega t de t, y cierro paréntesis. Con eso entonces concluiría la primera parte, y lo que hacemos ya entonces es, fíjense que con esta la puedo pasar al otro lado, es decir, esta ya me quedaría la misma forma para hacer entonces la ecuación que uno hace. Esta es clásica por partes, ¿no? Entonces es bastante útil expresarla en términos de otra para hacer la resta de las otras dos, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, regresando aquí al cálculo, fíjense que aquí entonces me da este con este lo multiplico, fíjense que es omega por omega cuadrado, bueno, omega cuadrado por omega cuadrado y alfa por alfa, digo, omega por omega da omega cuadrado y alfa por alfa da alfa cuadrado. Si lo paso entonces al otro lado a restar, esto me daría entonces, para hacer la reducción, 1 más omega cuadrado sobre alfa cuadrado. ¿De dónde viene esto? Del 1 que tiene aquí al término con el omega cuadrado que se genera por multiplicar los dos, ¿sí? Y esto por la integral de e a la alfa t coseno de omega t de t. Y esto sería igual a ¿qué? Entonces, si hacemos la factorización, fíjense que aquí tenemos un término exponencial, e a la alfa t, aquí también tenemos el otro término exponencial, entonces factoricémoslo de una vez. Y también tenemos que el 1 sobre alfa sobre alfa, entonces el 1 sobre alfa lo tenemos acá y lo tenemos acá, pero para términos de conveniencia voy a dejarlo como si fuera un alfa cuadrado. Acordémonos de nuestras funciones de alfa y omega cuadrado. Entonces, si lo dejo como alfa cuadrado, o sea, si factorizo 1 sobre alfa cuadrado e a la alfa t, entonces lo que me quedaría es lo siguiente. Fíjense que aquí, como es 1 sobre alfa cuadrado, entonces faltaría un alfa para que quedara pues completo. ¿Coseno de qué? Coseno de omega t más, entonces aquí me quedaría el omega, sí, porque factoricé el 1, omega seno de omega t. Muy bien. Por lo que entonces, para este caso particular, bajarlo aquí en negrito, la integral de e a la alfa t coseno de omega t de t es igual a ¿quién? Pues si lo expresamos así en términos interesantes, pues entonces esto va a ser esto que está aquí sumando, bueno, multiplicando, perdón, pasa al otro lado a dividir. 1 sobre alfa cuadrado, aquí entonces es 1, bueno, realmente aquí ¿cómo lo dejaría aquí que fuera fácil de una vez? Pues que si yo digamos hago la operación acá, como para dejarlo de una vez, esto sería alfa al cuadrado más omega cuadrado sobre alfa cuadrado, ¿cierto? Entonces cuando lo paso a dividir, entonces esto va sobre 1, entonces realmente esto se cancela el alfa cuadrado con el alfa cuadrado, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Entonces si se cancela, realmente esto daría e a la alfa t sobre aquí la embarré en una cosa, ¿no? Porque aquí es menos, entonces aquí pasa, no, sí está bien, es que este estaba menos, entonces cuando paso al otro lado es más, así que está bien, sí, pensé que la había embarrado con un sigma. Bien, entonces aquí sería alfa cuadrado más omega cuadrado, y esto daría alfa coseno de omega t más omega seno de omega t, y cerramos el paréntesis. Bien, ok, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Recordemos entonces que yo tengo una identidad que me permite transformar esa forma de coseno y seno en una forma un poco más condensada. Recordemos la identidad que es a coseno de omega t
más b seno de omega t es igual a una constante c coseno de omega t menos phi o más phi, no importa. Mirar aquí de pronto en el chat, qué pena respondo. No sé, muchachos, estoy grabando la clase. Cualquier duda la subo luego. Entonces ahí quedamos atentos, ¿listo? Muy bien. Listo, entonces la que... Entonces nos queda, bueno, para este particularmente, esta es la forma en la que vamos a transformarla, ¿no? Fíjese que partimos de estas dos porque tenemos la otra y la idea es entonces transformarla a esta. Hay una identidad que nos permite entonces hacer esa transformación. Recordemos entonces lo siguiente. Voy a hacerla aquí en color azul. Bueno, tenemos que calcular ¿quién? Tenemos que calcular nuestra C y nuestra omega, ¿no? Nuestra phi, perdón. Entonces, para este caso particular, sabemos que el coseno de alfa menos beta es igual al coseno de alfa coseno de beta más seno de alfa seno de beta, ¿sí? Entonces, para este caso particular, sabemos que quién es el coseno, ¿no? Pues en este caso sería esta de acá, fíjense que tenemos acá, corresponde con este que tenemos acá, y en verdecito, este que tenemos acá es el que corresponde al que tenemos acá. Fíjense que lo podemos expresar en términos de coseno, ¿sí? Entonces ahí ya prácticamente nos va a quedar sencillo, ¿no? ¿Sí? Y finalmente, si queremos igualar la expresión, es decir, si quisiéramos igualar la expresión, voy a escribirla entonces aquí abajo en color rojo. O sea, si quisiéramos igualar la expresión, entonces esto ¿qué va a hacer? Esto va a ser, perdón, entonces si quisiéramos igualar la expresión, bueno, o no tanto igualar la expresión, lo que necesitaríamos hallar en este caso particular, o no tanto allá en este caso particular, sino más bien, sí, lo que queremos es igualar realmente la expresión. Fíjense que si yo tengo acá coseno de omega t, ¿sí? ¿A qué es igual entonces el beta? El beta sería igual al omega t, ¿sí? Y el otro beta sería igual al seno de omega t. Fíjense que aquí el beta ya sabemos que es omega t. Y lo que nos faltaría entonces es calcular este que tenemos acá. Pero en este caso particular, fíjense que si multiplico ambas por c, entonces esto me va a dar c coseno de alfa menos beta es igual a c coseno de alfa coseno de beta más c seno de alfa seno de beta. ¿Listo? Para que lo tengan ahí presente. O sea que ya casi la tenemos igual. Fíjense que aquí esta ya está, esta ya está. Entonces fíjese que esto de acá realmente es A y esto de acá realmente es ¿quién? Es B. Pues si A es igual a C coseno de alfa y B es igual a C seno de alfa, ¿sí? Pues en este caso particular lo que podemos es, ¿qué pasa si yo elevo al cuadrado acá? A cuadrado es igual a C cuadrado coseno de alfa. Si elevo aquí al cuadrado, entonces va a ser B cuadrado es igual a C cuadrado seno de alfa, y A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado factor de coseno de alfa. Aquí me olvidó coseno cuadrado, ¿no? Porque es el cuadrado de ambos, ¿no? Hay que tenerlo presente, ¿no? Coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa, y esto sabemos que nos da 1, por lo que entonces
C, realmente para calcular C, o la forma que yo puedo calcular C, es calculando la magnitud, ¿no? Entonces en este caso C es igual a cuadrado más b cuadrado. ¿Listo? Perdón, y aquí sería la raíz cuadrada de esto. Tendríamos entonces el valor de C. Si ya conozco entonces el valor de A y el valor de B, pues basta con calcular C hallando la raíz cuadrada de A cuadrado, elevándolo al cuadrado y el B cuadrado. Ahora, ¿cómo calcularía el phi? El phi lo voy a hacer acá porque ya no me cabe. El phi, si yo divido B sobre A, o sea, si aquí divido B sobre A, esto va a ser igual a seno de alfa sobre coseno de alfa. No, pero no me cupo ahí. Tocó hacerlo en la otra página. Listo. Vámonos a la otra página, no hay problema. Entonces ya calculamos el C, que en este caso sería la magnitud de acá, en términos de A y de B. Fíjense que me eliminé o me quité de encima el coseno de alfa y el seno de alfa. Ahora voy a hacer ¿el qué? Bueno, aquí falta una cosa para analizar. Ah, ya, sí, claro. Entonces fíjense una cosa que faltó aquí como explicar. La función es coseno de alfa menos beta, ¿cierto? Coseno de alfa menos beta. Ya hemos dicho previamente que beta vale omega t, ¿sí? O sea que esto que tenemos acá realmente es coseno de alfa menos omega t, ¿sí? Pues es lo que necesitamos hallar, ¿no? Y lo que tendríamos que hallar realmente es este alfa, ¿no? Este alfa, porque lo que este alfa es correspondiente a quién, al phi. Y sabemos entonces que A es igual a C coseno, para este caso ya transformándolo, de phi, ¿no? Fíjense una cosa, de phi, por lo del análisis que le estaba diciendo. B es igual a C seno de phi. Muy bien, faltaba explicar eso pues para que tenerlo presente. ¿Qué pasa si yo divido B sobre A? Si yo divido B sobre A, voy a obtener entonces tangente ¿de quién? De phi. Por lo tanto, phi es igual a tangente a la menos 1 ¿de quién? De B sobre A. Y ya entonces también encontré phi en términos de quién? De A y de B. ¿Listo? Para que lo tengan ahí presente. Muy bien. Entonces ya encontramos una forma de expresar nuestras funciones donde sabemos cuánto es el valor de C. Voy a escribirlo acá. C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Y phi es igual a tangente a la menos 1 de B sobre A. Entonces aquí tendríamos las dos para poder expresar nuestra función ahora de esta forma. C coseno de omega t menos phi. Esa es la idea y es lo que buscamos. Ya vamos a mirar por qué es importante expresarla de esa forma. De ahí donde surgen o donde van a surgir el concepto de los fasores, ¿no? Muy bien. Ahora, regresando entonces a nuestro ejercicio que estamos haciendo y analizando completo, lo que tendríamos entonces es que la integral de e a la alfa t, que ya hemos calculado previamente, coseno de omega t por dt, es igual, la hemos dejado expresada en e a la alfa t sobre alfa cuadrado más omega cuadrado, ¿sí? Ahora, si lo reemplazamos, o sea, reemplazamos esa expresión grande que teníamos y la colocamos más pequeña, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: calcular el valor de quién, de a y de b elevado al cuadrado más, bueno, aquí sería a cuadrado más b cuadrado para hallar el valor de c y cuánto nos valía el a cuadrado del anterior. Voy a escribirlo antes de hacerlo. Entonces aquí sería alfa coseno de omega t, ¿se acuerdan? Más omega seno de omega t. Eso era lo que teníamos antes, ¿sí? Antes, digamos, de que nosotros hiciéramos el cálculo. Teníamos entonces alfa
coseno de omega t más omega seno de omega t. Y lo que queremos es transformar una función. Ahora la función es ¿qué? La función es pues c, una constante c, por el coseno de omega t menos phi, ¿no? Para este caso particular, ese es el objetivo. Entonces por eso es que estamos llegando a este punto. Sabemos que c es igual a ¿quién? A cuadrado más b cuadrado, y a eso le sacamos la raíz cuadrada. Pero ¿quién es a? Pues es alfa cuadrado. ¿Quién es omega? Más omega cuadrado, y entonces esto le saco la raíz y ya tenemos la siguiente. ¿Y quién es phi? Phi es la tangente a la menos 1 de ¿quién? De b sobre a. Entonces sería omega sobre alfa. Si yo reescribo la función tal cual, entonces sería e a la alfa t coseno de omega t de t. Entonces sería e a la alfa t alfa cuadrado más omega cuadrado. Aquí entonces reemplazando nos daría la raíz cuadrada, aquí la raíz cuadrada de alfa cuadrado más omega cuadrado coseno, para este caso particular, omega t menos la tangente a la menos 1 de omega sobre alfa. Entonces ahí ya lo reemplazamos en esos términos, y luego pues vamos a hacer una pequeña reducción, ¿no? Porque pues fíjense que aquí tengo un medio más uno de acá, entonces un medio con uno de acá nos daría entonces que finalmente la integral de a la t coseno de omega t de t es igual a e a la alfa t sobre la raíz cuadrada de alfa cuadrado más omega cuadrado. Esto me da coseno, bueno, por coseno de omega t menos tangente a la menos 1 de omega sobre alfa, y tendríamos entonces nuestra integral expresada en términos de una función cosenoidal que tiene solamente una componente de un ángulo, ¿no? Porque tangente a la menos 1 nos va a dar un ángulo finalmente, ¿no? ¿Sí? Pues ese es el objetivo de lo que buscamos, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Ahora, si lo expresamos en términos de nuestras variables de circuito, ya pues tenemos funciones muy específicas, ¿no? Porque pues ya sabemos a qué es igual alfa, ya sabemos a qué es igual el omega, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Ahora, sabemos que la corriente del circuito, para este caso particular, va a ser igual a E a la menos, acuérdense del factor integrante que es P, para este caso es constante, multiplicado por ¿quién? Multiplicado por la integral de E a la, lo mismo, factor integrante, aquí sería R, L o de T, aquí me falta un menos de acá, voltaje máximo sobre L coseno de omega t de t más c, va a ser una constante. Muy bien. ¿Qué hacemos ahí? Pues vamos a resolver ya ahora sí la integral. Para resolver la integral, entonces esto nos daría e a la menos r sobre l de t. Vamos a sacar la constante porque esta bm sobre l pues es constante, porque bm, a no ser que sea variable, pero pues no es variable en función del tiempo, sino es una función constante, un valor constante, perdón. Entonces la podemos sacar de la integral, y esto nos da entonces e a la menos r sobre l de t, que es el factor integrante que tenemos ahí, coseno de omega t por dt más c. ¿Listo? Luego, ¿qué hacemos? Pues ya sabemos a qué es igual esta función de acá, ¿no? Porque esto ya lo hicimos en el ejercicio anterior. Voy a hacerlo aquí en rojito. Entonces, I dt del circuito, o la corriente del circuito,
es igual a e a la menos la integral de r sobre l por t. Bueno, de una vez hagámoslo, que carajo, aquí no era t sino por dt, entonces aquí sería a menos r sobre l por t, ¿sí? Asumiendo entonces que es una integral indefinida y que la constante pues arbitraria es igual a 0 para no hacer como más compleja la cosa. Aquí entonces sería el voltaje máximo sobre L, y como ya hicimos la integral, pues ¿qué es lo que nos dice la integral? Que es e a la alfa t, o sea que sería entonces e a la menos r sobre l por t de una vez sobre la raíz cuadrada de ¿quién? La raíz cuadrada de alfa cuadrado. Pero ¿quién es alfa cuadrado? R sobre L al cuadrado. Acuérdense que eso sería como si fuera el tau del circuito por omega cuadrado coseno de omega t menos tangente a la menos 1 de ¿quién? Pues en este caso sería omega sobre alfa, es decir que sería omega sobre r sobre l, ¿sí? Más c, cierro paréntesis. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Pues sigamos reduciendo, no nos queda nada más sino seguir reduciendo. Entonces, ¿qué significa esto? Que aquí tenemos i de t es igual a, bueno, ¿cómo podemos hacer acá? Como para tratar de separarla mejor. Bueno, dejémosla entonces así. Bueno, entonces lo que hacemos es multiplicar, y aquí entonces nos daría bm sobre l. Bueno, aquí como que la embarré porque aquí era un más, si mal no estoy. Claro, aquí tiene que ser un más para que esto no se nos cancele, porque si no entonces no tendría sentido. Ya reviso, o bueno, revisen ustedes por favor si fue que la embarré en el menos o cómo fue el problema, pero ahí tiene que dar más para que cuando esto se multiplique con esto nos dé e a la 0, y pues e a la 0 da 1, ¿no? Entonces, para que lo tengan ahí presente. Entonces aquí sería b sobre l por 1 sobre r sobre l al cuadrado más omega cuadrado coseno de omega t menos tangente, para este caso particular, ya haciendo la ley de extremos y medios, omega l sobre r, y si multiplico la c, entonces daría más c e a la menos rl por t. ¿Listo? Entonces todo este tejemaneje y cosas es para llegar a lo siguiente. Fíjense que esta ya la conocíamos, o tenemos conocimiento de esa. Esta respuesta es lo que se llama la respuesta natural, ¿no? Usualmente lo natural de los condensadores y de las bobinas es de la forma exponencial decreciente, ¿no? Por eso es que esa componente es la natural. Y en comparación con la otra, fíjense que depende de las fuentes. ¿Y por qué depende de la fuente? Pues porque la fuente es cosenoidal, o bueno, sinusoidal, o como ustedes quieran notarlo. Entonces está la forzada. Hacia allá es que se fuerza la fuente. Entonces la fuente va a estar forzada hacia esto. Hacia esto. Va a estar forzada hacia eso. ¿Listo? Entonces esta es la respuesta forzada y esa es la respuesta natural. Muy bien. Ahora, como para tratar de reducir un poco más esta respuesta forzada, porque ahí la dejé más como en términos de términos algebraicos. O sea, por lo pronto la natural no la vamos a tener en cuenta porque nuestros circuitos los vamos a tratar de hacer hacia forzada, ¿no? Lo natural y los transitores de eso pues lo vamos a hacer luego. Por lo pronto no lo vamos a hacer ahora. Listo. Entonces, respecto a la respuesta forzada, vamos a colocarlo entonces if de t para llamar como si fuera una respuesta forzada realmente.
esto es igual a... bueno, cabe aclarar una cosa antes de continuar, ¿no? Fíjense que como la función que teníamos nosotros, la ecuación diferencial era no homogénea, ¿sí? La función era no homogénea, teníamos entonces y' más ky igual a g de t, ¿sí? Bueno, aquí en este caso no es g de t sino g de x, porque pues y' va a ser función de y de x. ¿Listo? Entonces la solución total es igual a una solución particular más la solución forzada, o digamos la función, bueno, en matemáticas realmente la llaman es la función homogénea más la solución particular. ¿Listo? Y la solución particular hace referencia a la forzada. Yo puedo resolver lo mismo que hice por superposición, por suposición, perdón, no por superposición, sino por suposición. Y esta de acá es la natural. Entonces esa hubiera sido también otra forma de resolverlo. Bueno, en este caso anterior lo resolvimos fue por factor integrante. Para este caso particular, pues la natural nos hubiera dado la forma que tienen ahí, y la forzada pues nos da también respecto a la fuente, porque la suposición se hace a partir de la fuente, o se tiene que hacer a partir de la fuente, ¿sí? Muy bien. Entonces, regresando entonces a la respuesta para este caso particular, que vamos a llamar IF, que es forzada, ¿sí? Vemos lo siguiente, que el voltaje máximo, yo lo que hice fue en la anterior, permítanme un segundo del anterior que no recuerdo qué fue lo que escribí, entonces B sobre L, BM sobre L, y aquí entonces tendríamos 1 sobre, aquí sería entonces R sobre L al cuadrado más omega cuadrado, ¿no? Tenerlo presente, ¿sí? Si me escribí bien, excelente, listo. Entonces coseno de omega t menos tangente de omega L sobre R. Muy bien, excelente. Entonces reduzcámoslo un poquito. Esto de acá se puede reducir más, como más, para dejarlo como un poco más condensado, ¿no? Porque pues es que se ve como muy largo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos reducir de esta forma? Hagámoslo solamente entre denominadores para saber que eso se reduce de la siguiente forma. Entonces, si fuera L por la raíz cuadrada, voy a hacer un poquito más acá por si me toca avanzar. Entonces, si fuera L por la raíz cuadrada de R sobre L elevado al cuadrado más omega cuadrado, esto lo podría expresar de la siguiente forma. Entonces sería L por, aquí sería R cuadrado, L cuadrado más omega cuadrado, y yo podría decir que L es igual a la raíz cuadrada de L cuadrado. Pues eso es equivalente, ¿no? O podría decirse que es equivalente, ¿no? Bien, por la raíz cuadrada de R cuadrado sobre L cuadrado más omega cuadrado, ¿cierto? Y esto es igual finalmente a que yo multiplico entre raíz de A por raíz de B, pues es raíz de A por B, ¿sí? Entonces esto sería igual a L cuadrado por R cuadrado sobre L cuadrado más omega cuadrado, y si hago pues factor común, bueno, si hago distributiva, perdón, entonces esto me va a dar que es la raíz cuadrada de R cuadrado más omega L, y lo voy a bajar entonces hacia el cuadrado. ¿Por qué lo voy a bajar hacia el cuadrado? Pues porque es omega cuadrado por L cuadrado, pero entonces lo dejo y me devuelvo y me da entonces omega por L cuadrado. Listo, muy bien. Entonces ahí me daría ese término, y lo voy a escribir entonces nuevamente. La respuesta forzada en el tiempo va a ser igual entonces a ¿qué? Al voltaje máximo de la fuente sobre la raíz cuadrada de R cuadrado
más omega L al cuadrado omega L al cuadrado coseno de omega t menos tangente a la menos 1 de omega L sobre R. Bien, ¿qué vamos a estudiar aquí entonces de esta expresión de la corriente del circuito, que es la corriente en este caso forzada, ¿no? Hay que tenerla presente. Que finalmente la amplitud de esta señal de la corriente va a ser esta, ¿no? Porque habíamos estudiado en las señales sinusoidales o cosenoidales que esta es la amplitud y que el ángulo de fase va a ser esta de acá. O sea que esta de acá es la amplitud y este es el ángulo de fase. Y una cosa que es interesante para resaltar y que es muy común en los libros, pues es expresar esto o digamos, le ponen un nombre a este denominador interesante, porque pues el BM ya lo conocemos, eso es voltaje máximo de la fuente, es decir, el voltaje máximo que va a tener esa señal sinusoidal o la amplitud, ¿sí? Mientras que lo de abajo no, lo de abajo sí es una cosa distinta, ¿no? ¿Sí? Entonces esta raíz cuadrada de R cuadrado más omega L al cuadrado es lo que se llama la reactancia. Y para este caso particular, inductivo. Muy bien. También hay que tener presente que independientemente de lo que pase en el circuito, como sea la señal, estos valores que tenemos acá de BM, si no cambian, y este R cuadrado y omega L, que son, bueno, más que todo, bueno, asumiendo que R no varía en el circuito, que omega tampoco varía en el circuito, que la inductancia tampoco varía en el circuito, la amplitud de la corriente siempre va a ser constante, ¿no? Lo mismo que el ángulo de fase, ¿sí? Entonces, fíjense que estas dos cosas, lo que es la amplitud y el ángulo, van a permanecer constantes a medida de que el tiempo, ¿no? Lo único que está variando aquí es t, y finalmente estas dos de acá, que es la amplitud, no varían. Y son interesantes de observar porque a partir de ahí se puede establecer una relación matemática que se llama entonces el fasor. ¿Qué es un fasor? Pues desde este punto de vista, pues el fasor es esa cantidad que es constante y que es independiente del tiempo, ¿sí? Lo que permanece constante a pesar de que el tiempo varía. Muy bien. Entonces luego extendemos un poquito más el concepto de fasor, pero pues ahí ya va un poquito la introducción de lo que es un fasor. Muy bien. Entonces, bueno, digamos, el término fasorial es una expresión, lo pueden expresar así, por ejemplo, así. Lo podrían expresar, en algunos libros lo expresan así. También, bueno, ese sí lo colocan encimita. No importa. Lo que nos está diciendo acá es que esto trata de representar lo que se llama un ángulo, ¿no? Que también es el ángulo, ¿no? Y esta de acá es la amplitud, ¿no? La amplitud. Entonces es como la forma de mirarlo. Muy bien. Entonces fíjense que nosotros tenemos todo desde el punto de vista de respuesta forzada, ¿no? Para hacer un resumen, entonces lo que tenemos de respuesta forzada, lo que nos interesa de respuesta forzada, no de respuesta natural, es lo siguiente, ¿no? Lo que nos interesa es, digamos, para hacer un resumen de respuesta forzada, entonces esto va a ser la corriente del circuito forzado es igual a ¿quién? Al voltaje máximo sobre la raíz cuadrada de R cuadrado más
omega L al cuadrado coseno de omega t menos tangente a la menos 1 de omega L sobre R. Y esto pues está en amperios. ¿Listo? Muy bien. Hay que plantear aquí una cosa, y es lo siguiente. Bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo hago la gráfica de... Ese es nuestro resumen, ¿no? Finalmente, recordemos que esto de acá es la amplitud, y usualmente a esta cantidad le llaman IM, ¿sí? Que es la amplitud finalmente. Y esto que yo tengo acá es el ángulo de fase. Ya saben ustedes que el ángulo de fase es como un corrimiento, ¿no? Es un corrimiento que se le hace. Muy bien. ¿Qué pasa si yo grafico el voltaje, la forma de voltaje, por así decirlo, respecto a la forma de corriente que tenemos acá? ¿Sí? Tenerlo presente. Entonces, hagamos el siguiente ejercicio y es graficarlo. Entonces va a ser así. A ver si me alcanza acá. Creo que no me va a alcanzar acá. No, ya se me ve muy pequeño. Entonces, bueno, dejémoslo entonces en el otro lado para que quede un poco más claro, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestra función. Sabemos que nuestra función de voltaje inicialmente, voy a graficar acá un poquito más preciso, dejarlos en términos de pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Listo, como para dejar un poco más preciso. Muy bien. Entonces colocamos aquí la gráfica, y este es nuestro valor máximo, voltaje máximo, y esta función comienza en 1 y pasa por pi medios de acá, más o menos por acá, ¿sí? Si nosotros más o menos hacemos la misma medida, pues esto va a ser más o menos por aquí, y esto va a llegar por acá, pasa por aquí. Mal dibujo, si dibujarlo a mano alzada es complicado, disculpen ahí el dibujo, y esto vuelve a llegar acá. Listo, perfecto. Eso es más o menos como la aproximación de lo que es la señal sinusoidal. Listo, no hay problema. Excelente. Entonces, partiendo de ahí, vamos a dibujar la otra, ¿no? Pues a ver qué es lo que nos indica la otra. Fíjense que la otra nos está indicando una cosa, que la amplitud va a ser el voltaje máximo sobre R cuadrado más omega cuadrado sobre L. Perdón, más omega por L al cuadrado, ¿sí? O sea, digamos en este caso sería que el voltaje máximo va a ser mayor que el voltaje máximo sobre esa cantidad que nosotros definimos como R cuadrado, omega por L al cuadrado. Entonces, esto va a ser menor, por lo que entonces la amplitud de aquí va a ser menor, ¿sí? Pero va a tener la misma forma de la fuente porque es forzada. Ahora, otra de las cosas que hay que tener presente es que tiene un corrimiento, porque fíjense que nuestra señal original tiene una referencia de 0, o sea, parte de 0. Fíjense que aquí partió de 0, mire que aquí la iniciamos en 0, ¿sí? Esta inicia en 0 grados, o 0 radianes, como ustedes quieren llamarlo, ¿no? Y la otra nos está diciendo que es menos tangente de omega sobre L. Aquí habría que plantear varias cosas. La primera es, bueno, finalmente R cuadrado, en este caso R cuadrado más doble omega por L es siempre positivo independientemente de cualquier cosa, ¿no? Porque pues R tiene que ser superior a 0, no puede ser 0, o bueno, sí podría ser 0, lo que no puede ser es que ambos sean 0, ¿no? Porque si nos da 0 el denominador, pues ya no tendría mucho sentido, ¿no? Pero de hecho no habrían elementos, ¿no? Pero como R es mayor a 0 y la inductancia también es mayor a 0, pues entonces
esto al cuadrado pues va a ser aún mayor que cero, lo mismo que omega L va a ser mayor que cero, y la frecuencia también va a ser mayor que cero. La frecuencia es un número no negativo. Entonces esto de acá nos va a dar una cantidad positiva, por lo que independientemente de esto pues nos va superior a cero, y ya es más que suficiente para decir que Bm es mayor a Bm sobre R cuadrado. Bueno, lo otro es, como nos da cero, la pregunta es entonces ¿quién es mayor? Para este caso particular nos da tangente a la menos 1 de omega. Entonces partamos de lo siguiente: si omega L es igual a R, pues entonces eso nos daría 1, y tangente a la menos 1 de omega L, pues esto nos daría 45, por lo que tendría un corrimiento de menos 45 y la función estaría corrida. Si hago un ejemplo, estaría acá en pi cuartos, ¿sí? Estaría en pi cuartos. Eso es un caso particular, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si R llega a valer 0? Eso me daría tangente de infinito, y si eso da tangente de infinito, el corrimiento sería a pi, porque tangente a pi medios, perdón, tangente de infinito es pi medios, ¿no? Habría un corrimiento de pi medios, y entonces la señal estaría corrida a pi medios. Bien, pero si la señal está corrida, si omega L sobre R, entonces en este caso es mayor, pues entonces estaría corrida hacia allá. Pero independientemente de que esto sea o no, o que esto sea mayor o menor a omega L a R, pues siempre nos va a dar una cantidad que se va a correr hacia la derecha por el menos, ¿sí? Coloquemos un ejemplo particular como para graficarlo, y es que esté, por ejemplo, en esta. Entonces finalmente el corrimiento de la señal va a ser entonces, es como si la señal se corriera, ¿cuánto? Pues 45 grados para este caso particular. Aquí estamos hablando del ángulo de desfase, para que quede claro. O sea, ese corrimiento quiere decir que ¿qué es lo que pasa? Como se corre hacia la derecha, nuestra referencia ya no va a ser ¿dónde? Ya no va a ser 0, sino va a ser ¿quién? Pi cuartos. ¿Pero por qué pi cuartos? Porque es menos pi cuartos, pero acuérdese que esa referencia es como si se corriera a la derecha, por lo que entonces la función ya no va a iniciar en ¿dónde? Va a iniciar en 0, sino inicia acá, ¿sí? Es como si yo iniciara aquí la función y esta inicia ahí, mira, ¿sí ve dónde inicia? Lo que pasa es que no la dejamos arriba porque yo sé que la función Bm no es igual a la otra, ¿no? Pues es una suposición. Entonces, si aquí partimos de esto, pues entonces la función va a estar corrida, lo mismo, va a estar corrida más o menos pi cuartos, y va a tener como ese corrimiento de pi cuartos a lo largo de todo el recorrido, ¿no? ¿Sí? Y aquí también va a estar más o menos algo así, algo como así. No estoy haciéndolo así como propiamente, igual no tengo aquí el pulso para hacerlo propiamente, pero ustedes de pronto en sus computadores lo pueden hacer un poquito mejor en su graficadora. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí tenemos la función Bm, esta de acá va a ser Im, es la máxima, ¿sí? Y esta de acá va a ser menos Im, y esta va a ser menos Bm, ¿no? Por decir que es un valor mínimo, ¿no? Muy bien, fíjense que hay un corrimiento, y este corrimiento lo está dando ese valor que tenemos ahí en el ángulo, ¿no? Ese valorcito que es phi, por eso es que se llama un ángulo de desfase, ¿no? Y hacer un ángulo de desfase lo que me está generando es una diferencia, ¿no? ¿Listo? Ok. Fíjense una cosa, para este caso particular podemos tener entonces diferentes formas de onda, ¿no? Podemos tener una forma de onda para la inductancia, una forma de onda para la capacitancia, pero finalmente vamos a tener este tipo de formas de onda, porque ahí lo interesante es que, como estamos hablando de forzada, la forma de onda siempre va a estar forzada a la fuente, y la fuente es una fuente sinusoidal, y al ser una fuente sinusoidal, entonces la forma de onda va a ser igual. Lo que pasa es que va a cambiar un poco los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros que van a cambiar? Que la amplitud puede que se suba o se baje, ¿no?
Luego vamos a ver que en algunos casos la amplitud es superior, por ejemplo, a la fuente, ¿sí? Por ejemplo, en las capacitancias puede ocurrir, ¿sí? En las inductancias, en las resistencias, usualmente siempre va en los resistores, perdón, en las bobinas, perdón, y en los resistores siempre va a ocurrir que el voltaje es mucho menor, ¿no? Pero finalmente hay una cosa que hay que tener presente, y es que esta suma que tenemos acá es una suma fasorial, ¿sí? Porque no hay que dejarse confundir, porque no es una suma de amplitudes, sino es una suma fasorial. Ya vamos a ver luego con más calma qué es lo que significa una suma fasorial. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa aquí si yo comparo? Entonces yo tengo I L de T. Bueno, una cosa que se me olvidó mencionar previamente para que lo recordemos, voy a regresar entonces aquí a la anterior, es que la corriente aquí, si ustedes se dan cuenta, la corriente tiene una referencia que está en pi cuarto, ¿no? Mientras que la otra está en cero, ¿no? Y aquí se podría decir lo siguiente, es que depende de la referencia, porque hay muchas veces que la gente pues prefiere decirlo de una forma o prefiere decirlo de otra, pero realmente cuando uno hace aquí el análisis, uno dice lo siguiente: si yo tomo como referencia el voltaje, porque cuando yo digo con respecto de, ¿sí? O con respecto a, estoy hablando de referencia, ¿sí? Entonces, para esta voy a establecer lo siguiente: la corriente, la de la forzada, la de la fuente, ¿sí? Es igual, oh, perdón, no es igual, sino está atrasada, con respecto a el voltaje en este caso pues de la fuente, ¿no? Mientras que yo podría decir lo siguiente: si yo cambio la referencia, el voltaje está adelantado con respecto a la corriente del circuito. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la que usualmente escogen? Pues usualmente siempre comparan la corriente respecto al voltaje, ¿no? Pero si yo les pregunto al contrario, ¿cómo está el voltaje respecto a la corriente?, tendrían que tener la capacidad de decirlo, que es el voltaje está adelantado respecto a la corriente, o viceversa, ¿no? ¿Sí? Entonces, para este caso, esto es lo que vemos en el diagrama anterior de la figura, ¿no? Muy bien. Excelente. Entonces ahora nos queda por preguntarnos lo siguiente. Fíjense que nosotros hicimos aquí un circuito que tiene una resistencia y una bobina, ¿no? El ejercicio sería muy similar, o tendríamos un ejercicio muy similar, muy pero muy similar, si lo que hacemos es un circuito de un resistor con un condensador, porque las ecuaciones van a ser muy similares, el análisis va a ser muy similar, y vamos a encontrar que también vamos a encontrar una reactancia, pero esta reactancia ya no va a ser capacitiva, sino que es una reactancia inductiva, no es una reactancia inductiva, sino es una reactancia capacitiva. Muy bien, entonces si yo quisiera comparar dos voltajes o dos señales, por ejemplo, supongamos que tenemos un voltaje 1, no importa, que tiene un voltaje máximo 1, coseno de omega t, vamos a partir del hecho de que la fuente siempre es la misma, ya tiene la misma frecuencia, por lo que entonces el voltaje 1, que puede ser de un resistor o de un condensador o de una bobina, siempre va a tender a la fuente, ¿no? Por eso tiene el omega de la fuente más el phi1, pero el phi1 sí es propio del elemento o de las condiciones del circuito. ¿Listo? Esto está en voltios. Y el voltaje 2 es igual al voltaje máximo 2 coseno de omega t más
Phi 2, y esto también está en voltios. Fíjese que el voltaje máximo del 1 pues es característica del elemento que está ahí, y lo mismo el Phi, pero el omega sí es de la fuente, ese sí es propio de la fuente por ser forzada. Lo mismo el B2, tenemos un voltaje máximo 2, y el Phi también es característica del elemento, pero el omega sí es de la fuente. ¿Listo? ¿Qué pasa si nosotros hacemos esta operación? Calculamos el delta de Phi. Y restamos entonces el segundo respecto del primero. Hacemos la comparación del segundo respecto al primero. Entonces nos queda por lo siguiente, pues el delta de Phi, si es superior a 0, se dice que esta de acá, es decir, B2, está en adelanto respecto a B1. Ojo, porque yo estoy restando teta 2, Phi 2, perdón, menos Phi 1, entonces esto está en adelanto. Si yo tengo este delta de Phi que es negativo, esto está en atraso. Y aquí estoy diciendo que delta 2, Phi 2, perdón, o en este caso el voltaje 2 respecto del voltaje 1 están en atraso. Y si el delta es igual a 0, es lo que se llama que están en fase. Muy bien. Entonces a esto que tenemos acá se le conoce como diferencia de fase. Bueno, la pregunta para que ustedes lo miren, ¿será que yo puedo calcular entonces la diferencia de fase como Phi 1 menos Phi 2? Podría ser una declaración muy parecida. ¿Qué pasa entonces si en este caso es mayor a 0? ¿Estará en adelanto o en atraso? Entonces es lo mismo, es equivalente a decir eso, ¿no? Fíjense que aquí delta de Phi de 1 menos Phi de 2 nos va a dar entonces mayor que 0, y darnos mayor que 0 es decir que está en atraso, es decir que en este caso B1 está en atraso respecto de B2, o lo que es al contrario, decir que B2 está en adelanto respecto de B1, ¿sí? Tenerlo presente. Aquí tenemos entonces las condiciones de lo que se llama la diferencia de fase. Fíjense que la diferencia de fase es una forma de ver cómo está una señal respecto a la otra, ¿no? Entonces, para que lo tengan presente. Muy bien, vamos a mirar un momento el chat, a ver qué nos dicen. Ok, no, entonces puedo escribir al parecer no salió la transmisión, entonces la subiré luego. Disculpe. Listo, yo igual sigo transmitiendo, es decir, ahí sigue viendo la señal. Lo que pasa es que ahí me va marcando en rojo, y no, finalmente no pasa nada, ¿no? Entonces ahí queda un poco complicado. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ok, entonces hasta ahí pues yo espero que ya todo haya quedado un poquito más claro, cómo es que excitamos una fuente con una señal sinusoidal y obtenemos entonces las variables de circuito. Acuérdense, aquí introducimos una energía que es en forma de voltaje a un circuito. Ese voltaje genera automáticamente una corriente debido a los elementos del circuito. En este caso fueron un R y un L, que produce una corriente, ¿sí? Y esa corriente produce, o más bien, esa corriente se comporta así como la fuente, porque analizamos que hay un comportamiento forzado, que se fuerza debido a la fuente. ¿Listo? Y encontramos que entonces las formas de voltaje y de corriente de los elementos se parecen a la fuente. Es inevitable porque están forzadas a parecerse a la fuente, y que tienen unas características muy particulares, ¿sí? Y que la corriente entonces está en función de unos parámetros de la fuente, y que está también en unos parámetros llamados reactancia, ¿sí? Cosas que hemos mencionado así por encimita. Muy bien, avancemos entonces acá con... Excelente. Ahora, a modo de recorderis,
o espero que sea modo recordéis, hay una identidad que es muy usada para la expresión de funciones cosenoidales y sinusoidales en términos de exponenciales complejas, ¿sí? Y es la conocida identidad de Euler. Identidad de Euler. Bien, entonces este sería que me dice lo siguiente: e a la j teta es igual a coseno de teta más j seno de teta. Hay que tener presente que j es igual a raíz de menos 1, que es la unidad imaginaria. En complejos, perdón, en electricidad nosotros usamos usualmente la j porque la i la simbolizamos como corriente, ¿no? Entonces para que no se pierda, ¿no? Es algo parecido a cuando expresamos en matemáticas eliminar la x de por, porque si no se confunde con la x de la variable, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces esta que tenemos acá es la identidad de Euler y va a ser muy útil para nosotros de aquí en adelante, porque de aquí es donde vamos a estudiar un poco el concepto de lo que es un fasor. ¿Listo? Muy bien. Una cosa que se me olvidó previamente aquí para mencionar es que para comparar dos señales, en este caso para decir que hay un ángulo de fase, ¿sí?, necesito compararlas en el mismo contexto. Es decir, si aquí yo voy a mencionarlo en coseno, pues la otra también tiene que estar en coseno. Si esta está en seno, pues entonces tengo que mencionarla en seno, ¿sí? Lo otro es que para poder decir que tienen el mismo valor de fase, tienen que estar sometidas a la misma fuente, ¿no? Mire, aquí tengo el mismo omega y aquí tengo el mismo omega, ¿sí? Porque si tienen valores valores distintos de omega, estamos diciendo que son dos fuentes distintas, entonces no podíamos hablar de una fase en función de dos cosas distintas, ¿sí? Es como tratar de comparar dos cosas que no tienen el mismo propósito, ¿no? Habría que hacer otro tipo de cosas para tratar de expresarlo que quede, digamos, comparado hacia el mismo contexto, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Por otro lado, también hay que tener presente que las amplitudes estas que tenemos acá tienen que ser valores positivos, ¿sí? Si no, tampoco no las puedo comparar, tengo que transformarlo a positivo, ¿sí? Si no, entonces no lo podría comparar. Listo, qué pena ir con lo que se olvidó, pero bueno, listo. Entonces ya ahora continuamos y sabemos entonces que e a la j o teta, para este caso, es igual a coseno de teta más j seno de teta, donde sabemos que j es a la unidad imaginaria, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo utilizo la misma identidad que utilizamos previamente? Es igual a coseno de alfa, coseno de beta, más seno de alfa, seno de beta, ¿no? Y lo estamos dejando así porque es que aquí se parece, mire. Este seno se parece con este seno y este coseno se parece con este coseno, ¿no? Interesante porque ahí podemos utilizar pues la transformación y llegar pues a expresarlo de la forma fasorial, ¿no? Porque esto ya es un paso a hacer fasor. Mire que aquí tenemos esta función en términos de cosenos y senos para expresarlo entonces aquí a una forma exponencial compleja o fasor, ¿no? Es como una forma también de decirlo, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa si yo quiero, por ejemplo, bueno, esto derivado de eso, podemos hacer un ejemplo como para ilustrar o tratar de ilustrar lo que tenemos acá. Si yo tengo una función i de t que es igual, por ejemplo, a 4 seno de 100t menos 30 grados. Otra cosa interesante, de pronto no les había mencionado, es que en electricidad usualmente se deja
este número de la fase se deja en grados, pero hay que tener presente que cuando yo reemplazo aquí lo reemplazo en radianes, ¿no? O sea que si tengo que hacer la suma y para calcular el seno, tengo que tener en cuenta que lo tengo que pasar a radianes, ¿no? Pero queda la pregunta de por qué entonces lo expresamos en grados. Piensen en un momento por qué lo expresaremos en grados. Entonces, la razón es porque los grados son como más intuitivos, ¿no?, que los radianes. Díganme ustedes más o menos un ángulo respecto a la horizontal suya de, por ejemplo, 1.66 radianes. Díganme en eso. No queda muy fácil, ¿no? Pero si yo les digo, díganme entonces un ángulo, por ejemplo, de 60 grados respecto a la horizontal, para ustedes les queda mucho más fácil. Entonces, desde ese punto de vista, graficar grados es mucho más sencillo que graficar radianes. Es cierto, hay gente que conoce algunos radianes fáciles. De hecho, pues uno podría conocer pi cuartos, que es 45, pi medios, que es 90, ¿sí? 3 pi medios, algunos, pero si nos da un valor muy particular que está como entre esos dos, ¿qué hace uno? Queda uno un poquito varado. Por eso es que uno utiliza los grados en este caso, que son más fáciles de entender desde el punto de vista, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que hago acá? Si quiero utilizar entonces la función anterior, la identidad, entonces lo que hago es transformar a coseno, ¿no? ¿Y cómo yo transformo a coseno? La función coseno tengo que restarle 90, ¿no? Entonces, seno de alfa es igual a coseno de alfa menos 90, ¿sí? Es un corrimiento de 90, ¿sí? Entonces aquí sería 4 coseno de 100t menos 30 menos 90, o sea, hago un corrimiento, ¿sí? Esto está en amperios, y esto nos daría entonces 4 coseno de 100t menos 120 grados, y esto está en amperios, ¿listo? Y si yo la paso de esta forma, ¿sí? Espérate un segundo. Bueno, si yo la paso entonces de esta forma para utilizar esta ecuación, entonces significa que yo podría hacerlo de la siguiente forma. Entonces tendrías que calcular coseno de qué. Bueno, ¿quién es aquí realmente el alfa y el beta? Entonces hay que pensarlo aquí desde el siguiente punto de vista. El alfa va a ser entonces 100t y el beta va a ser el 120, ¿no? Entonces este va a ser coseno de alfa, entonces va a ser coseno de 100t, bien, por coseno de 120, ¿sí? Más seno de 100t seno de 120, y todo eso multiplicado por 4, y esto nos da en amperios. ¿Listo? Entonces es una forma de expresar de un lado al otro, ¿sí? Para que lo tengan ahí presente respecto de eso. Muy bien, excelente. Entonces, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero hacer una comparación de fase de dos funciones distintas? Entonces, aquí por lo menos utilizamos dos identidades. Aquí utilizamos esta identidad de ángulos dobles para transformar una función que está de esta a esta, como un modo de ejemplo, ¿no? Y aquí utilizamos la identidad del corrimiento del seno respecto al coseno, ¿no? Que también puede ser muy útil en alguna ocasión. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si queremos comparar las siguientes funciones? I de
y de t, dejémosla entonces como la misma, 4 seno de 100t menos 30, y esto está en amperios. Y otra función, por ejemplo, demos 10 coseno de 100t más 20, y esto está en voltios. ¿Qué tengo que hacer ahí? En efecto, sí, o sea, lo que tengo que hacer ahí es que pues hicimos el procedimiento anterior, que es transformar el seno a coseno. Pero también alguien podría decir, profe, si yo transformo el coseno a seno, pues también es válido, ¿no? Puede hacerse. Hagámoslo de la siguiente forma y después miramos la otra. Entonces, I de t ya lo habíamos transformado. Aquí era igual a 4 coseno de 100t menos 120. ¿De dónde salía eso? Salía del hecho de que seno de alfa es igual a coseno de alfa menos 90, ¿no? ¿Sí? Restale 90. Bueno, muy bien. Y aquí el voltaje en el tiempo es igual a 10 coseno de 100t más 20. Esto está en voltios. Entonces vamos a hacer el ángulo de desfase de esto. Entonces el delta de phi es igual a phi 2 menos phi 1, o lo que es equivalente a decir el phi de voltaje menos el phi de corriente, ¿sí? Entonces, ¿esto qué es? 20, ¿sí? Porque es el phi de voltaje menos 120. Este menos es de la diferencia, ¿no? Que tenerlo presente. O sea que esto nos daría 140, ¿sí? Nos da positivo, ¿sí? ¿Qué diríamos ahí? ¿Que el voltaje está en atraso respecto a la corriente o que el voltaje está en adelanto respecto a la corriente? ¿Sí? Es lo que hay que tener presente, ¿no? Entonces, ténganlo presente. ¿Cómo es que yo diría ahí? Ya lo explicamos previamente. Porque yo también podría hacer esto, ¿no? Delta de phi es igual al phi 2 al phi 1 menos el phi 2, o sea que esto sería el phi i menos el phi b, el phi de voltaje, ¿no? En este caso sería menos 120 menos 20, ¿no? Porque el 20 es positivo, o sea que el ángulo me daría menos 140. Pues ahí que nos indicaría que están atrás o en adelanto. Revísenlo de acuerdo a la percepción que vimos explicando antes, ¿no? Ya lo he explicado previamente. Muy bien, ahora, ¿qué pasa si yo observo en este caso que ya no es con seno, sino con coseno, convierto el coseno? O sea, a quien tengo que convertir es al coseno en seno, ¿no? Pues para poder establecer la misma relación que estábamos mirando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacerlo en otra hojita y vamos a copiar y pegar esto. Permítanme un segundo acá. Entonces, lo hago acá, selecciono aquí cursor, que son las mismas funciones. Control C, muy bien. Página nueva, Control B. Y fíjense que ahí tendríamos entonces las mismas funciones. Y ahora lo que necesito saber es cómo convierto el coseno en seno, ¿sí? El coseno en seno. Pero si en el anterior le resté, pues en este tengo que sumarle. Entonces el coseno de alfa es igual al seno de alfa más 90, ¿sí? En el anterior le resté, ahora le sumo, ¿sí? ¿Qué pasaría acá? Entonces, ahora yo convierto el coseno en seno. Entonces aquí el voltaje en el tiempo es igual a 10 seno de 100t más 90, perdón, estoy diciendo más 20 más 90, ¿no? Esto me daría entonces 10 seno de 100t más 110. Muy bien. Ok, entonces fíjense, me daría entonces 110 ahora.
grados, ¿no? Y la corriente pues va a tener el mismo menos 30, ¿no? Y de t es igual a 4 seno de 100t menos 30. Si yo quiero calcular el desfase, entonces sería phi2 menos phi1. Para este caso pues phi2 va a ser I, ya que es el phi de corriente menos el phi de voltaje. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? A menos 30 menos 110. ¿Qué pasó acá? Si es menos 30, sí, menos 30 más 110, perdón, es que menos 110, por lo que le coloqué el paréntesis, entonces me confundí. Entonces sería menos 110. Esto me da menos 140, que es lo mismo que nos dio antes, ¿no? Pero si yo tengo entonces el phi 1 menos el phi 2, esto va a ser entonces al phi de voltaje menos el phi de corriente, y esto me va a dar igual a el de voltaje es 110 menos 30, ahora sí, y esto me da 140. Entonces si yo tomo que la corriente es una respecto a la otra, pues va a estar en atraso o en adelanto dependiendo de cómo sea la medida, ¿no? Fíjeselo ahí, tenga presente cómo es la cosa ahí para que no se pierdan, ¿sí? Nuevamente digo, siempre uno compara como referencia el voltaje, por eso entonces uno toma tal cosa está en atraso o adelanto respecto al voltaje. Por eso lo más común es encontrar ese tipo de cosas, ¿no? Para que lo tengan entonces bien presente. No se les vaya a olvidar eso porque es importante para que reconozcan la diferencia. Excelente. No sé si hasta aquí pues hayan entendido, pues creo que hasta el momento pues lo que se ha visto es sencillo. Se ha visto entonces un referente de cómo se hace ese tipo de conversiones para que lo tengan ahí presente. ¿Listo? Bueno, muy bien. Yo creo que podemos dejar por acá haciendo lo siguiente. Entonces, vimos que el voltaje de la fuente tiene una forma de Bm coseno de omega t, era así, el ángulo de fase era 0, ¿cierto? Vimos que la corriente de la fuente forzada, para este caso, era Bm sobre la raíz cuadrada de R sobre, ya lo habíamos reducido, ¿no? Entonces era R cuadrado más omega L al cuadrado coseno de omega t menos tangente a la menos 1, en este caso era omega L sobre R. Muy bien, perfecto. Vimos también, bueno, estos digamos que son las respuestas. Esta es la respuesta forzada de un circuito RL, ¿no? Porque pues no hemos visto más hasta el momento, ¿sí? De hecho, si colocamos un circuito en serie con una fuente, ahí nos daría ¿qué? Nos daría aquí que es, nos daría que es 1 sobre omega c al cuadrado, ¿sí? Aquí ya no sería omega L, sino sería 1 sobre omega c al cuadrado, y aquí sería más, y sería entonces 1 sobre R por omega c, ¿sí? Entonces, para que lo tengan presente. También vimos la identidad de Euler, nos dice que E a la j teta es igual a coseno de teta más j seno de teta, ¿listo? Y esa la vamos a ver para introducir el concepto de fasor, para que lo lleven a sus casas. Fasor, para que se queden en sus casas, ¿no? Porque ustedes ya están en sus casas. Bien, también vimos como una forma de representar este tipo de cosas, y es el hecho de que esto que está acá y esto que está acá permanece constante a lo largo del circuito, ¿no?
Acuérdense que esto de acá es la amplitud y esto de acá es el ángulo, y que estos dos finalmente nos van a aportar para este concepto de fasor, que es el que vamos a extender la próxima clase. ¿Listo? Pues básicamente ese era el resumen que quería hacer ya para terminar la sesión. Espero pues que no hayan dudas, o si hay dudas pues entonces me pregunten por el chat para que ustedes puedan entonces pues avanzar en sus ejercicios, ¿no? Les agradezco su atención infinitamente como siempre, y quedamos entonces en contacto. Muchas gracias, muchachos.